12 años, 3 periodos consecutivos como concejal de Bucaramanga, aspira a ser el mandatario de los bumangueses. Por la coalición Defendamos a Bucaramanga. Buenas noches, Jaime Andrés, bienvenido a Protagonistas. Carlos Julio, un saludo, me alegra estar aquí en Protagonistas, a todos los bumangueses. Importante encuentro, importante mirarnos a la cara, importante poder compartir estas palabras y decir, Bucaramanga todavía tiene esperanza y eso es lo que queremos representar. Defendamos a Bucaramanga, una coalición, 3 partidos, Colombia Justa y Libres, la U y Salvación Nacional. ¿Por qué tenemos que defender a Bucaramanga? Queremos vivir sin miedo, Carlos Julio. Llevamos 4 años en una anarquía total, llevamos 4 años sin alcalde, sin líder, donde el bumangués le ha tocado defenderse a su manera, donde el bumangués camina con miedo, donde el bumangués no tiene confianza de ir a un restaurante, los parques ya no son para los bumangueses. Y sentimos que perdimos la ciudad. Hoy somos los buenos los que nos escondemos mientras los delincuentes son los que caminan a sus anchas. Sentimos que perdimos la ciudad bonita, la ciudad organizada. Esa ciudad en la que queremos defender es una Bucaramanga para los bumangueses donde ese sentido de pertenencia y de arraigo vuelva a ser el punto de encuentro, no simplemente de una campaña política, sino de un movimiento de gente buena que se une para transformar la ciudad. Precisamente termina el mandato de Juan Carlos Cárdenas como uno de los alcaldes con mayor desaprobación popular. Sin duda la inseguridad ha incidido bastante en esta evaluación. Y no es fácil con fenómenos como la pandemia y la migración que influyeron en este indicador. Tampoco es exclusiva de Bucaramanga. Ese es el objetivo. Carlos Julio, el problema realmente es que hubo ausencia de liderazgo. La gente votó por el que dijo Rodolfo, la gente no votó por Cárdenas. Cárdenas no conocía la ciudad. Y el problema no es no solamente no conocerla, el tema es dolerle la ciudad. Cuando no hay arraigo, cuando no nos duele la ciudad, cuando no conocemos los rincones de la ciudad, cuando no amamos la ciudad, pues difícilmente tú le pones el pecho a gobernar. Gobernar no es fácil, las problemáticas son muchas, las necesidades son muchas, pero cuando te duele la ciudad, cuando amas la ciudad, cuando tu familia está aquí, cuando estás construyendo un proyecto de vida donde tus hijos están creciendo aquí, pues te duele lo que pasa con Bucaramanga. Nuestro sueño no es irnos de la ciudad, nuestro sueño es recuperar la ciudad. Y la ausencia de liderazgo y de arraigo por la ciudad, pues hoy nos tiene, Carlos Julio, en uno de los escenarios más adversos. Curiosamente, el alcalde elegido con más votos de la historia termina con la desaprobación más alta de la historia. ¿Qué propone usted para garantizar la seguridad de la ciudadanía, teniendo en cuenta que el gobierno nacional ha reiterado que no hay policías para tanta gente? ¿Cómo enfrentar el hurto, el microtráfico y la extorsión, que son los delitos de mayor impacto en Bucaramanga? Mira, nuestra imagen está en esto. Nuestro plan de gobierno se llama Plan Candado para Bucaramanga. Sí. Y Plan Candado son acciones contundentes de mano dura y de autoridad, pero también de oportunidades. Porque tenemos más de 7 estrategias desde blindar a Bucaramanga con Migración Colombia, Bucaramanga 911, que es todo el tema tecnológico, tema de militarización, una cárcel transitoria para aquellas personas que están sindicadas. Pero así como vamos a tener mano dura para militarizar con tecnología, para poder controlar las entradas de la ciudad, donde los bumangueses no se sientan al garete y abandonados, sino que podamos controlar quién es el que entra y quién es el que sale, donde nadie gobierna, Carlos Julio, también necesitamos el componente humano. Porque es que yo llevo 22 años y bueno, nos conocemos. Antes de que yo entrara a hacer labor social, usted ya estaba en el gremio del periodismo. Y yo empecé arriba en Morro Rico sacando jóvenes de la droga. Había una pelea entre la pandilla, los Corramanes y la Parada. Y en ese trabajo yo aprendí 2 cosas. 1, que el único que puede cambiar la vida de alguien es Dios. Pero 2, la violencia, tú la terminas no quitando la cabeza de la estructura delincuencial, los muchachos que están abajo. El 60% de quienes conforman esas estructuras delincuenciales son muchachos entre los 12 y 16 años que el consumo los tiene atrapados. Entonces, por un lado, Jaime Andrés tiene más de 6 acciones de mano dura, de represión, pero una acción que se llama pacificándonos. Cuando yo saco a los muchachos de la droga y les doy oportunidades, desarticulo unas estructuras que hoy están tomando fuerza. Hay un tema que preocupa muchísimo y que se ha cuestionado no tanto al gobierno aquí, sino al mismo país, y que se incubó mucho en el gobierno pasado del presidente Duque, y es el de los venezolanos. ¿Cómo manejar este tema que genera terror, pánico, miedo
pero también solidaridad con la gente que lo pierde, que llega del hermano país. ¿Cómo manejar ese equilibrio, Jaime Andrés? Autoridad y oportunidad. Mira, oportunidad para el que viene de manera formal a trabajar. A él debemos garantizarle estudio, salud, pero lamentablemente el 63% de los hurtos se están dando en Bucaramanga por extranjeros. Porque uno, no hay control. Jaime Andrés tiene un programa, un plan que se llama Blindemos a Bucaramanga. Y vamos a controlar las entradas de la ciudad, pero para eso necesitamos que la regional Santander de Migración Colombia esté en Bucaramanga. No tenemos regional. La regional está en Cúcuta. Solo tenemos 4 personas de Migración Colombia, Carlos Julio, en Bucaramanga, para todo el área metropolitana. ¿Qué podemos hacer con 4 personas en calle? Los demás están en oficinas y los otros están en el aeropuerto. Si queremos transformar y controlar el tema migratorio, tenemos que reforzar Migración Colombia, articular con la Policía Nacional para pararnos en las entradas de la ciudad y empezar a identificar quién es el que entra, cuáles son sus antecedentes, a qué viene. Alguien dijo, Jaime Andrés, eso es muy dispendioso, pero al final es ponerle a la casa. Porque yo tengo una razón, que en el momento en que dejamos la frontera abierta, en el momento en que dejamos que cada quien viniera a hacer lo que quiera, así como llegaron, delinquieron y se fueron. Bienvenidos los que vienen a trabajar. Pero los que vienen a delinquir tienen que irse, porque no le vamos a dar un centímetro más para que hagan de Bucaramanga lo que han querido. Bucaramanga tiene que ser, Carlos Julio, un territorio seguro. Usted hablaba igualmente en el inicio lo de la parte de las cámaras, lo facial. Muchos países están avanzados. Recientemente estuvimos en Chengdu, en la China, y allá con el solo seguimiento, cuando uno llega ya saben dónde está, qué hace, para dónde va. Para dónde va. Siente uno que están detrás de uno. ¿A eso le apuesta? Mire, Bucaramanga 911 es una estrategia, la hemos llamado Pandora, de alta tecnología para poder identificar los puntos críticos. Bucaramanga, tristemente, no tiene un esquema de seguridad a nivel tecnológico, tiene cámaras de vigilancia, que son dos cosas distintas. 836 cámaras, Carlos Julio. ¿Sabe cuántas funcionan? 224. El contrato de mantenimiento nunca lo renovaron y yo tengo que asegurarles que los delincuentes saben cuáles son las que no funcionan. Porque siempre que roban a alguien, y los televidentes lo pueden decir, siempre que roban a alguien esa cámara no sirve. Sí. Hay 800 cámaras de vigilancia, solo funcionan 226, pero ninguna tiene reconocimiento facial. Pandora es una estrategia de articular tecnología, no solamente para identificación biométrica, sino con la empresa privada de vigilancia. Claro. Tenemos más de 10.000 personas de vigilancia privada trabajando para diferentes empresas, que si las articulamos con la fuerza pública vamos a crear una red de apoyo ciudadano, empresa privada y Policía Nacional. Se ha desatado una tormenta política al interior del partido que avaló su candidatura, Colombia Justa y Libres. Esas divisiones entre las directivas de la colectividad Jaime Andrés pueden afectar su aspiración desde lo jurídico y legal. Mira, somos más de 1.200 personas avaladas en Colombia por el partido Colombia Justa Libres. El Consejo Nacional Electoral en los últimos días le asignó o estableció que el presidente era el doctor Ricardo Arias, reconocido como presidente. Las acciones antes del 5 de agosto establecidas ya están en derecho. Entregó el Consejo Nacional Electoral, la registraduría nos avaló, hay un derecho adquirido. Las acciones del nuevo presidente serán a partir del 5 de agosto. Por lo tanto, todo lo que fungió el presidente y el secretario anterior están dentro del marco legal. Todas las decisiones que tome este presidente de aquí en adelante serán a partir del 5 de agosto. Por lo tanto, no queda otra acción sino trabajar de manera mancomunada para que el partido Colombia Justa siga avanzando. Usted es consciente del problema de movilidad en Bucaramanga. En los debates que hizo como representante, líder de la oposición, se planteó. A raíz de eso, ¿qué propone en obras de infraestructura vial? ¿Cómo mitigar el caos vehicular y su visión del transporte público, especialmente el masivo, que afronta una aguda crisis? Carlos Julio, el primer dolor de los bumangueses es la seguridad, pero el segundo la movilidad. ¿Por qué? Porque Bucaramanga se volvió insostenible, inamovible. Hoy, lamentablemente, tenemos el transporte público colapsado, la informalidad totalmente desarrollada de forma desordenada. Pero lo que más preocupa es que llevamos 8 años de atraso. En nuestro planteamiento, Bucaramanga Circular y Bucaramanga Avanza tiene como proyecto más de 6 megaobras y ninguna de ellas son nuevas. 6 megahoras, Carlos Julio, de atraso. Troncal Norte-Sur tiene 2 intercambiadores totalmente atrasados. ¿Por qué? Porque llegó un alcalde y dijo que no seguía con la Troncal Norte-Sur y se inventó las ciclorrutas.
Entonces, colapsamos la movilidad para carros para crear una nueva movilidad que nadie se montó. Entonces necesitamos 6 obras de infraestructura para actualizar la ciudad en temas de movilidad. Necesitamos replantear eso, que significa levantar las ciclorrutas y replantear la movilidad. Tercero, transporte masivo. Hay que liquidarlo y hay que repensarlo. Y ese repensarlo no es solamente hablar de la troncal, sino las empresas de transporte deben llegar a todos los barrios, porque tenemos un gran problema. El problema no es la troncal, el problema es que cuando se creó Metrolínea nunca se llegaron a todos los barrios. Eso generó que la informalidad tomara hoy posicionamiento. Claro. 152 terminalitos piratas. Pero uno dice, ¿cómo acabo los terminalitos piratas, Carlos Julio? Y los televidentes que nos ven saben que si no hay forma de salir del barrio, si no es en una nueva moto o en un colectivo. Ahí es donde tenemos que pensar en transformar en una movilidad circular donde podamos darle cobertura a toda la ciudad, pero con diferentes medios de transporte que nos puedan permitir un desarrollo armónico. El tema ambiental es también importante como la misma seguridad y movilidad. La disposición final de residuos sólidos, la conservación de los ecosistemas, sobre todo el páramo de Santurbán, y el problema de la erosión, que es muy grave en la escarpa occidental de Bucaramanga. Yo tengo que serte honesto en esto. Yo creo que los bumangueses somos doble moralistas, porque enfrente de la camiseta nos ponemos la protección del páramo de Santurbán y protejamos a Santurbán y todos somos fervientes defensores del agua y Jaime Andrés es ferviente defensor del agua, pero nos hacemos los de la vista gorda como estamos contaminando el Río de Oro. ¿Qué quiere decir? Peleamos porque el agua no llegue limpia, pero no nos importa cómo estamos botando el agua al Río de Oro. ¿Qué quiere decir? Los demás municipios están tragando toda la suciedad de Bucaramanga, porque ninguna empresa ni la misma administración ha logrado construir la planta de tratamientos residuales. ¿Qué quiere decir? Las aguas que salen de Bucaramanga salen completamente contaminadas y no ha visto la primera marcha. No ha habido el primer doliente por el Río de Oro de decir, oiga, no contaminemos el Río de Oro. Y segundo, todos hablamos de defender el páramo, de cuidar los ecosistemas, pero nadie hace separación en la fuente. Entonces tenemos un Carrasco colapsado que la única solución es tecnificar unos procedimientos y enterrar unos pocos. Pero ¿cómo vamos a tecnificar si la separación en la fuente es irrisoria? Entonces somos muy buenos para el activismo a nivel del páramo, pero somos muy malos corresponsables a la hora de cuidar el tema de las basuras y el tema del cuidado del agua. Acciones contundentes, petar y tecnificación. Sí, tecnificar, por ejemplo, las basuras. Es decir, si usted llegara a ser alcalde de Bucaramanga, ¿cuál sería el futuro del Carrasco? Mira, el futuro del Carrasco se transforma, porque lo que se debe enterrar solo es el 12%. Y estamos enterrando más del 68%. El resto tiene que transformarse, y esa transformación es tecnología. Y ahí es donde necesitamos la corresponsabilidad, porque, Carlos Julio, tenemos un problema. Estamos cogiendo la basura de los 19 municipios. Y nadie asume una corresponsabilidad de decir, venga, ¿cómo aportamos? Entonces, empecemos aportando desde la separación. O sea, tráigame aquí las cosas separadas. Los que tiene que... Es decir, si yo no quiero que mi solar o mi patio se convierta en basurero, pues también colaborar, porque todo el mundo a la hora de las basuras, no. Pero ha sido falta de autoridad, Carlos Julio. Bucaramanga le ha faltado pantalones. Autoridad, ¿por qué? Porque es que nos vive mamando gallo. ¿Cómo es eso que llevamos municipios vecinos del área metropolitana que no pagan? Entonces el Carrasco está conteniendo un problema ambiental, pero no están contribuyendo en el desarrollo. Lo mismo que pasó con Metrolínea. Tenemos municipios de Bucaramanga que nunca aportaron a Metrolínea. ¿En dónde está el liderazgo? Entonces Bucaramanga se está echando una carga solo. Y ahí es donde nos hace falta volver a tener un líder que le duela a la ciudad y que le ponga el pecho a los problemas de la ciudad. 12 años como concejal, 3 periodos como lo señalamos en la presentación. ¿Qué es lo que más destaca usted de lo que ha sido esa participación en el legislativo, entendiendo que en el último periodo usted llegó al Consejo por haber quedado segundo en las elecciones del 2019 y que por consiguiente fue el vocero de la oposición? Llevamos 12 años, Carlos Julio, desde el Consejo de Bucaramanga dándonos peleas muy fuertes, temas migratorios, tema de microtráfico, tema de violencia contra la mujer, tema de desprotección de los menores de edad. Pero hoy, en el recorrido de los 12 años, si hay algo que me hace sentir orgulloso es que desde el Consejo de Bucaramanga logramos una ley de la República. Y alguien dice, ¿cómo un concejal logra una ley de la República si lo que legislan son los senadores? Una investigación que hicimos desde el Consejo, que muchos de ustedes conocieron, que fue Niños de Alquiler, que ustedes retrataron en este medio, demostró que no solamente los alquilaban, sino los drogaban para mendigar. Fue tan fuerte esta investigación que la bancada del Partido Colombia Justa al que pertenezco
construimos de manera mancomunada entre ellos y nosotros el proyecto de ley que fue aprobado el año pasado. Y tengo por dicha hoy de decirle a los bumangueses, desde Bucaramanga nació una ley de la República que protege a los niños frente a la explotación infantil, y aquellos padres que los alquilan lo lleva a 12 años de prisión. Si le puedo decir con orgullo, le puedo decir a mis hijos, dejo un legado en Colombia y es una ley de la República que salvaguarda a nuestros menores, que es lo que tanto nos interesa. Y lo mismo, Jaime, con el tema que últimamente se ha vuelto a denunciar de utilizar, instrumentar niños para que vayan a la mendicidad. Sí, estamos en los próximos días, Carlos Julio, poniendo sobre la mesa un tema de pedofilia muy fuerte. Hemos encontrado cómo en Bucaramanga redes de pedófilos están instrumentalizando páginas, medios de comunicación como Telegram y demás, porque es que los niños terminan siendo un blanco fácil para el delincuente. Y si no hay un Estado que le duela lo que pasa con nuestra ciudad, con nuestros niños, son materia vulnerable, y a ellos son los que debemos garantizarles sus derechos. Finalmente, esta es una contienda nunca antes vista. Si hace 4 años, Juan Carlos, como usted lo señalaba, el actual alcalde sacó la mayor votación, en esta oportunidad hay 15 en el partidor. ¿Cuántos llegarán? Ese es el gran interrogante que se hace la gente. Y lo decíamos ahora antes de comenzar esta entrevista. Es como si estuviéramos en una contienda por el voto a voto por el Consejo de Bucaramanga. Y sin duda, pues hay una proyección muy enorme. ¿Cómo ve usted esa contienda finalmente con todos los que finalmente se inscribieron para aspirar a ser alcalde de Bucaramanga? Para mí, las próximas elecciones son un escenario democrático amplio, donde los bumangueses deben tomarse en el tiempo de analizar quién me representa y con quién me identifica. Mi propósito hoy frente a mis 15 compañeros de más es decirles, la diferencia con Jaime Andrés Beltrán está en 22 años caminando desde la ciudad. Nos duele la ciudad, le ponemos el pecho a la ciudad y queremos ser el líder que lleve adelante un movimiento de ciudadanos que quieran recuperar la ciudad. Yo lo he llamado la revolución de la gente buena. Si podemos liderar ese movimiento de gente buena que quiera devolverle la grandeza a Bucaramanga, creo que es un muy buen escenario. Por eso, aunque hay más de 15 compañeros más queriendo aspirar al Consejo de Bucaramanga, nuestra postura es, bumangueses, unámonos, porque llegó la hora de que Bucaramanga vuelva a ser una ciudad segura. Y 6.000 votos en su primera elección al Consejo. Después duplicó 12.800 y finalmente casi 50.000 a la alcaldía de Bucaramanga. Es un punto de partida excelente. Es un punto de confianza. Lo más importante, Carlos Julio, es que los ciudadanos han visto que hemos sido coherentes. Hasta hoy, de manera independiente, nos hemos dado codo para llegar a donde hemos estado, porque representamos a ese bumangués que no hace parte de la maquinaria política, pero tampoco del populismo barato. De ese bumangués que le duele la ciudad, que quiere ver una ciudad para sus hijos, para su familia, que quiere volver a un parque, que no quiere sentir miedo. Ese es el bumangués que nosotros hemos venido representando, un voto de opinión que empezó con 6.000 y hace 4 años logró casi 48.000 votos. Hoy le pido a los bumangueses la oportunidad de liderar esta ciudad desde lo que más nos duele, y es recuperemos a Bucaramanga. Muchas gracias y muchos éxitos. A ti, Carlos Julio, a todos un abrazo, y este es un momento importante para que hagamos de Bucaramanga la ciudad que todos queremos, una ciudad segura.